tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te platicaremos sobre la vida tan alejada de Dios que tuvo San Agustín. En nuestra sección infantil, el cuento La disputa por el reino. El rey Octavio había llegado a la ancianidad haciendo el bien a su pueblo. En su momento final, esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy, quienes forman parte de tu fiesta. En el santoral, te diremos quién es el patrono para poder embarazarse y tener un buen parto, y además para acallar los chismes. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Una vez le preguntaron a un hombre sabio, ¿qué es lo que le sorprende más de la humanidad? El sabio respondió, lo que más me sorprende es ver que los hombres pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Me sorprenden los hombres que por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente, de tal manera que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro. Me sorprenden los hombres que viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Doy gracias a Dios por otro día más. Amigas, amigos, 28 de mes y por lo tanto, hoy tendremos la oración dedicada a San Judas Tadeo. Y como estamos a punto de iniciar septiembre, te invito a que vayas sacando la bandera de donde la tengas o compres una pequeñita y celebremos este mes recordando nuestra libertad. Y como los chiquillos ya están inquietos por escuchar el cuento, pues vamos a escucharlo. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. la disputa por el trono. El rey Octavio había llegado a la ancianidad haciendo el bien a su pueblo. En su momento final, le hizo una petición a su esposa Karen. Querida esposa, te pido que cuando llegue el momento, nombres rey al mejor de nuestros 2 hijos gemelos. La fiel esposa cumplió su promesa, y cuando ambos llegaron a la edad adulta, decidió hacerles una prueba. Hans y Adolfo, tengo que cumplir la voluntad de su padre. Los 2 son hijos gemelos y ambos tienen derecho al trono. Yo sabré elegir después de hacerles una prueba.
Cada uno de ustedes se sentará en el trono de su padre y reinará durante un día. Por suertes, tocó primero el turno a Hans. Siempre he deseado ocupar el trono de mi padre. Se trataba de una silla tallada en madera y cubierta con finas láminas de oro. En la base de sus patas tenía 2 impresionantes cabezas de león y estaba totalmente tapizada en el mejor de los terciopelos. Desde que amaneció, Hans se sentó en el maravilloso mueble. Tráiganme un enorme espejo porque quiero ver mi reflejo todo el día. Los cocineros, sastres e incluso los músicos tuvieron que cumplirle todo tipo de caprichos. Ordenó que todo el pueblo visitara el salón real para verlo sentado en su trono, pero nunca recibió a quienes pedían una audiencia para recibir justicia. Estaba tan embelesado con la silla regia y con su reflejo que no tuvo tiempo para otra cosa. El ocaso del sol marcó el fin de la oportunidad de Hans. No es posible. Se termina el día y tendré que dejar el trono. Cuando su madre le pidió que abandonara el trono, se sintió el hombre más miserable de la tierra. Al día siguiente tocó su turno al joven Adolfo, pero este no se dirigió hacia el trono. Prefirió salir desde muy temprano a caminar entre su pueblo. Quiero conocer a mi pueblo y sus necesidades. Escuchó a los campesinos hablar del mal pago que les hacían los comerciantes. Escuchó a las mujeres hablar del poco alimento para sus hijos y de las enfermedades de los ancianos. Escuchó a los soldados hablar de sus armas deterioradas y del maltrato de los capitanes. Escuchó a los niños hablar de sus sueños y deseos. Vio los caminos deshechos, los puentes rotos y los ríos sucios. Ya he caminado mucho. He escuchado y visto muchas cosas que no sabía. Ahora tengo que regresar a Palacio antes de que se haga tarde. Al llegar a Palacio, se sentó en una humilde silla y comenzó a escribir normas y leyes en favor de todo su pueblo. En sus escritos mencionaba que sin justicia no habría paz y que sin paz no habría felicidad. Pedía que la gente amara su trabajo e hiciera todo el bien que pudiera. Exigiré a los comerciantes que nunca den más valor a los objetos que a las personas. Invitaré a todos mis súbditos a tener un corazón generoso con los enfermos, los niños y los ancianos. Después de esto, clavó sus escritos en la puerta principal de Palacio para que todos pudieran verlos. Cuando el sol se ocultó, Adolfo cayó exhausto y se durmió por el cansancio, pero con una sonrisa en los labios. Al día siguiente, la reina Karen convocó a todo el pueblo y llamó también a sus 2 hijos. Hoy se elegirá al nuevo monarca. Por eso los he convocado a todos. Delante de ustedes, cada uno de los aspirantes al trono dará las razones de su comportamiento como reyes. Esto me ayudará a elegir al nuevo monarca. Primero, habló Hans. Desde niño he admirado el trono porque representa el máximo poder. Por eso prometo que si me eligen como su rey, nunca me levantaré de esa espléndida silla. Cuando tocó su turno a Adolfo, las ideas fueron radicalmente distintas. Yo nunca he admirado el trono porque es un simple objeto. Mi admiración es para mi difunto padre porque supo reinar justa, honrada y honestamente. Siempre lo vi pensando en el bien de todos. Él no necesitaba sentarse en el trono para hacer el bien. No era la silla lo que lo hacía bueno. No era la silla lo que lo hacía importante. Eran sus buenas obras y su corazón generoso. Aunque mi padre se hubiera sentado en la piedra más humilde, hubiera sido él mismo. Por eso quise seguir su ejemplo y buscar la manera de servir a mi pueblo. Esa silla no me interesa. Al escuchar esas sabias palabras, todo el pueblo aclamó a Adolfo como rey. ¡Viva el rey!
su madre le colocó la corona real y le pidió que se sentara en el trono. Entonces él le dijo a su querida madre: Si mi hermano quiere tanto esa silla llamada trono, le regalo esa silla, porque para gobernar bien no se necesita un trono. Es absurdo ver que la gente se pelea por ocupar lugares, pero no por ofrecer servicios. La madre recordó las palabras de su amado esposo y dijo a todo el pueblo: Mi esposo siempre repetía las palabras del rey más grande que ha existido. El que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y así tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que, cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Todos conocemos el famoso juego de las sillas, donde en cada ronda se va quitando una silla mientras los participantes se pelean y hacen todo tipo de trampas o artimañas por ganar un lugar. Cuando esto es juego es divertido, pero lamentablemente el juego refleja mucho de la realidad. En el mundo real no faltan quienes utilizan todo tipo de trampas, fraudes, chantajes, amenazas, etc. para ocupar un lugar. Dicen estar interesados por ayudar, pero, en el fondo, lo único que buscan es beneficiarse a sí mismos. Por eso, no es raro que después de un sexenio, administración o periodo en los diversos ámbitos, los supuestos servidores públicos se retiren con los bolsillos llenos, sin haber hecho obras de calidad y dejando muchos pendientes o endeudamientos. Cada uno de nosotros debería preguntarse: en mi trabajo, por sencillo o humilde que sea, ¿estoy buscando el servicio o simplemente el beneficio? ¿Busco servir o simplemente busco la silla más importante? Recuerda que no es la silla la que hace a una persona, más bien es la persona la que le da importancia y sentido a una silla. Jesús fue invitado a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos, pero la intención de los fariseos no era honesta, compartir su vida con Jesús, abrirse a su mensaje, sino una actitud deshonesta, porque quieren ver su comportamiento y encontrar algo, lo más mínimo, para poder atacarlo. El ambiente estaba contaminado de hipocresía, de adulación, de falsas sonrisas. La mirada aguda de Jesús, sin embargo, fue descubriendo interiores egoístas que buscaban el mejor lugar,
la menor distancia de los amigos más convenientes, la soberbia, la búsqueda de honores, la falta de fraternidad eran evidentes. Y en aquel contexto, Jesús aprovecha para decirles: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, insiste Jesús, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Jesús quiere insistir una vez más en un tema central de su predicación: el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Desde la perspectiva de Jesucristo, los despreciados, los insignificantes, los pobres y los humildes son los primeros. Estas palabras seguramente hicieron que más de alguno de los comensales se removiera en su lugar sintiéndose descubierto. Pero Jesús quiere ir todavía más lejos. Dirigiéndose al anfitrión le dice: cuando des una comida o una cena, no invites solo a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Se trata de hacer las cosas gratuitamente, de buscar a aquellos que por siempre han sido marginados y excluidos, de hacer una mesa en la que todos quepan, de abrirse al servicio y a la fraternidad. Yo te invito a que, además de invitar a tus amigos a las fiestas, que no está prohibido, aumentes un poco tu generosidad y hagas que en alguna ocasión, quizás no siempre se pueda, pero haya espacio para que puedas compartir lo que tienes con los que nunca te lo van a poder regresar porque tienen menos que tú. Cuando hagas esto vas a ver que no solamente sientes una satisfacción maravillosa, sino con esos pequeños detalles puedes estar cambiando la vida de muchas personas. ¿Tienes mucho? Compártelo con aquellos que carecen de ello. Amigos, vamos a un breve corte y regresamos enseguida para escuchar el Santo Oral. Oh glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor ha sido causa de que fueras olvidado, pero la gente te honra y te invoca como patrón de las causas difíciles y desesperadas. Ruega por mí para que reciba el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente en lo que hoy te pido, para que pueda bendecir a Dios en tu compañía con los demás elegidos por toda la eternidad. Te prometo, apóstol bienaventurado, acordarme siempre de este gran favor y jamás dejar de honrarte como a mi especial y poderoso protector, y hacer todo lo posible para propagar tu devoción. Amén. Si eres joven, esto te puede ayudar más de lo que te imaginas. ¿Sientes que no vales o que no eres importante? ¿Tienes relaciones conflictivas? ¿Te afectan mucho las críticas? Cuando tienes un fracaso, ¿te deprimes fácilmente? ¿Sientes que a ti te toca resolver los problemas de los demás? Cuidado, estos pueden ser síntomas de baja estima y pueden afectarte demasiado, impidiendo que seas feliz y tengas buenas relaciones interpersonales. No te preocupes. El Padre José de Jesús Aguilar impartirá el curso gratuito de autoestima a los jóvenes, mismo que ha impartido a los alumnos de la academia y a jóvenes de otros lugares. Serán 5 sesiones dominicales de 4 a 5:30 de la tarde en la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. No tienes que inscribirte.
Es suficiente llegar con anticipación para tener un lugar. Inicia el domingo 11 de septiembre. Recuerda, este curso te enseñará a través de unos sencillos pasos cómo superar tu baja estima y vivir tu juventud plenamente. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 29 de agosto conmemoramos el martirio de San Juan Bautista. La palabra mártir es una palabra griega que significa testigo. Juan el Bautista fue testigo porque dio testimonio con su vida de lo que es lo correcto ante Dios. El Evangelio de San Marcos nos narra su martirio más o menos así. El rey Herodes se había casado con Herodías, la esposa de su propio hermano Filipo. Juan fue con él y le dijo que eso no era correcto. Herodes, instigado por Herodías, la mujer adúltera, mandó que lo apresaran. Al principio tuvo la intención de matarlo, pero no se atrevió porque todos consideraban a Juan un hombre justo. Y es que en el fondo Herodes le tenía respeto, pero la que deseaba matarlo a toda costa era Herodías porque tenía miedo que a Herodes le remordiera la conciencia y se separara de ella siguiendo el consejo de Juan. Y la oportunidad para aquella malvada mujer le llegó en una fiesta. Con motivo del cumpleaños de Herodes se celebró un gran banquete. Invitaron a muchos personajes importantes. Durante la fiesta, la hija de Herodías bailó en presencia de todos. Su baile le gustó mucho a todos los invitados y principalmente a Herodes. Entonces le hizo una promesa a la muchacha diciéndole: «Pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino». Y como ella no sabía qué pedir, se salió un momento fuera de la fiesta para preguntarle a su madre qué sería bueno pedir. La adúltera Herodías vio la oportunidad de conseguir que el rey hiciera lo que tanto ansiaba y le contestó: «Pídele la cabeza de Juan el Bautista». Y con ese consejo entró la muchacha al salón y le dijo al rey: «Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Cuando escuchó la petición, el rey se dio cuenta de su error. El vino lo había hecho hacer promesas sin reflexionar. Herodes se puso muy triste porque no quería matar al Bautista, pero por el juramento hecho ante todos, no quiso aparecer como quien no tiene palabra. Llamó a su guardia, ordenó que fuera a la cárcel, decapitaran a Juan y le entregaran a la muchacha la cabeza. Sus discípulos fueron a la cárcel a recoger el cuerpo de Juan para darle sepultura. Después su cabeza fue guardada con mucho respeto por los cristianos y actualmente se conserva en una catedral de Francia. Así, Juan el Bautista fue el primer mártir que murió en defensa de la indisolubilidad del matrimonio y en contra del divorcio. El 30 de agosto se celebra al beato Tomás de Kempis. La fama mundial de este santo se debe a que escribió un libro llamado La imitación de Cristo. Es el libro que, después de la Biblia, ha tenido más ediciones. Lleva más de 3.100 ediciones en todos los idiomas del mundo. Su primera edición salió 20 años antes del descubrimiento de América. Tomás nació en Kempis, cerca de Colonia, en Alemania, en el año 1380. Él era un hombre muy humilde que pasó su larga vida de 90 años entre el estudio, la oración y las obras de caridad, dedicando gran parte de su tiempo a la dirección espiritual de personas que necesitaban de sus consejos. En ese tiempo, hacia el año 1400, muchas personas querían que la Iglesia Católica se reformara, que se mejorara haciéndose más fervorosa y más santa, pero pocos se dedicaron a reformarse ellos mismos y a volverse mejores. Tomás de Kempis se dio cuenta de que el primer paso que hay que dar para obtener que la iglesia se vuelva más santa es esforzarse uno mismo por volverse mejor, y que si cada uno se reforma a sí mismo, toda la iglesia se va reformando poco a poco. Tomás de Kempis, que por cierto llegó a ser un sacerdote, escribió la imitación de Cristo formada por 4 libros, pero no los escribió al mismo tiempo, sino que los fue escribiendo de acuerdo a las experiencias que iba viviendo. En el primer libro habla de la lucha constante que hay que tener para ser mejores y de los obstáculos que se le presentan a quien desea crecer espiritualmente, entre los cuales está el deseo de darle gusto a nuestro egoísmo y de conseguir honores, famas, altos puestos, riquezas, gozos sensuales, vida fácil y cómoda.
Este primer librito es como el retrato de lo que Tomás tuvo que sufrir hasta sus 30 años, las luchas vividas y peligros que se le presentaron. El segundo libro lo escribió después de haber sufrido muchas tribulaciones, contradicciones, humillaciones y desengaños, especialmente en el orden afectivo. En ese tiempo le quitaron el cargo de ecónomo que tenía y lo abandonaron los amigos que él pensaba le iban a ser fieles, así que por ahí surgieron estas reflexiones. Así es, fue entonces cuando Tomás descubrió que hay una amistad que no defrauda nunca, y es la amistad con Jesucristo, y que allí se encuentra la solución para todas las penas del espíritu. Este libro segundo de la imitación enseña cómo hay que comportarse en las tribulaciones y sufrimientos. Cuando escribió el tercer libro ya había crecido en espiritualidad. Se había dado cuenta que la santidad no depende solamente de nuestros esfuerzos, sino sobre todo, hay que entender esto, de la ayuda que Dios nos da. Como Tomás había crecido también en humildad, dice en su libro, leo, «Si han caído los hombres fuertes que eran como cedros del Líbano, ¿yo qué podré esperar con mis propias fuerzas?» Esto lo hace sentirse fuerte solo en Dios, tanto que ya no ve la muerte Tomás con miedo, sino como una liberación del alma para ir a la felicidad plena. El cuarto libro lo dedica a la Eucaristía. Es uno de los más bellos tratados que se han escrito acerca del Santísimo Sacramento. Millones de personas en todos los continentes han leído este librito para prepararse o dar gracias cuando comulgan. Estoy seguro que muchos de nuestros radioescuchas tuvieron un librito el día de su primera comunión con oraciones tomadas de este libro. El 31 de agosto se celebra a San Ramón Nonato. Ramón significa protegido por la divinidad. Se le llama nonato, no nacido, porque nació después de morir su madre. Ella murió durante el trabajo de parto. Después de la muerte le hicieron cesárea para que el niño pudiera nacer. Por eso es el patrono protector de las mujeres que están esperando un bebé para que nazca sin problemas. San Ramón nació en España en el año 1204. Muy joven entró en la congregación de los padres mercedarios, que se dedicaba a rescatar a los presos que los maometanos o musulmanes habían llevado prisioneros a Argel. Pocos años después de haber entrado de religioso, fue enviado con una gran cantidad de dinero a rescatar a los católicos que estaban esclavizados por los musulmanes en África. Allá gastó todo el dinero en conseguir la libertad de muchos cristianos que habían sido secuestrados y enviarlos otra vez a su patria. Cuando se le acabó el dinero a San Ramón, él decidió ofrecerse a sí mismo a quedarse como esclavo mientras llegaba el dinero de los otros que tendrían que ser liberados, y él se quedó como esclavo con tal de que liberaran a algunos católicos. Como entre los musulmanes está absolutamente prohibido hablar de la religión católica y Ramón no paraba de hablar de Dios, se enojaron sus carceleros. Y es que con su predicación lograba que hasta algunos maometanos se hicieran católicos. Y para que no predicara le dieron terribles tormentos y lo azotaron muchas veces hasta dejarlo casi muerto. Pero como no se callaba, ¿saben lo que le hicieron, amigos? Le amarraron la cara a una correa a la que le pusieron un candado, y así ya no podía hablar. Solo abrían el candado cuando le daban de comer. Como premio a su labor, el sumo pontífice Gregorio IX lo nombró cardenal. Pero San Ramón siguió viviendo humildemente como si fuera un pobre e ignorado religioso. Murió a la edad de 36 años en el año 1240. A San Ramón le rezan las mujeres que quieren embarazarse o que van a tener un hijo para que les conceda la gracia de dar a luz sin peligro ni tormentos, y también se le ofrece un candado cerrado para pedirle que cesen los chismes o rumores. Y aprovechamos para decir que en la parroquia del Padre José todos los domingos se da la bendición a las mujeres embarazadas y a los niños recién nacidos en la misa de la 1:30. El 1 de septiembre se celebra a San Gil, a quien también se le conoce como San Egidio. Su nombre significa en latín el protegido y en griego cabrito. Fue un ermitaño de origen griego que vivió entre los siglos VI y VII y con el tiempo edificó un gran monasterio. El 2 de septiembre se celebra a un mexicano que fue quemado vivo en Japón. Se trata del beato Bartolomé Gutiérrez. Él nació en México en el año 1580. Muy joven entró en la orden de San Agustín y se hizo sacerdote. Pidió ser misionero y viajó a Manila, Filipinas, en donde ocupó primero durante 6 años el cargo de maestro de novicios.
En el año 1612 se embarcó para Japón, pero al año siguiente tuvo que dejar la isla porque el emperador Taiko-sama expulsó a todos los misioneros católicos. Bartolomé regresó a Manila, pero a petición de sus fieles, a los 5 años regresó a Japón disfrazado. Se estaba arriesgando a que lo mataran, pero él quería que los japoneses siguieran conociendo a Cristo, a quien no conocían aún. De esta manera, Bartolomé pudo trabajar en Japón durante 15 años. Pero luego lo descubrieron y lo hicieron prisionero. Después de muy crueles suplicios, lo mataron colocándolo sobre una hoguera. Murió en Omura, Japón, el 3 de septiembre del año 1632. Y aquí en México, en la catedral de nuestra ciudad, la Catedral de México, hay una pintura que representa su martirio. Él fue beatificado por el Papa Pío IX el 22 de mayo de 1867. ¿Quieres conocer su imagen? Entra a la catedral por la puerta del lado derecho, camina hasta el fondo, muy cerca de la sacristía, y ahí junto al altar de la Virgen de Zapopan, ahí se encuentra esta pintura que lo representa en el momento de su martirio. El 3 de septiembre se celebra a San Gregorio Magno. Su nombre en griego significa el vigilante. Nació en Roma en el año 540. Como heredó la fortuna de su padre, construyó varios monasterios en Roma y se retiró a uno de ellos en el Monte Celio. Fue ordenado diácono y en el año 578 el Papa Benedicto I lo ordenó sacerdote. Gregorio además fungió como representante del Papa como nuncio en Constantinopla entre los años 579 y 586. 3 años después fue elegido Papa, misión en que se distinguió por su oratoria, política tolerante, administración atinada, interés misionero en Inglaterra y España y tacto en la reforma del clero y la liturgia. Su acción pastoral se refleja en varias de sus obras. Este hombre se distinguió también por su interés bíblico, su ascética y sus 859 cartas. Fue venerado como santo desde su muerte. La tradición lo tomó como patrón de los liturgistas, sabios e investigadores por su amplia erudición. También se le considera patrón de los músicos y cantores por la escuela de canto que fundó, los cantos gregorianos, y por si fuera poco, se considera también defensor contra la enfermedad de la gota y la peste y abogado de las almas del purgatorio, porque él fue el que inició esto de las misas gregorianas, que consisten en celebrar una misa diaria durante todo un mes por los difuntos. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Si eres joven, esto te puede ayudar más de lo que te imaginas. ¿Sientes que no vales o que no eres importante? ¿Tienes problemas para comunicarte? ¿Eres una persona celosa? Cuidado, estos pueden ser síntomas de baja estima y pueden afectarte demasiado, impidiendo que seas feliz y tengas buenas relaciones interpersonales. No te preocupes. El Padre José de Jesús Aguilar impartirá el curso gratuito de autoestima a los jóvenes. Serán 5 sesiones dominicales de 4 a 5:30 de la tarde en la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. Inicia el domingo 11 de septiembre. No tienes que inscribirte, es suficiente llegar con anticipación para tener un lugar. Recuerda, este curso te enseñará a través de unos sencillos pasos cómo superar tu baja estima y vivir tu juventud plenamente. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. El 28 de agosto se celebra a San Agustín. Agustín significa consagrado o bendecido. Augusto en latín era lo que estaba consagrado a Dios o lo que era bendecido por la divinidad. Augustinus era un diminutivo de Augustus, o sea, un pequeño consagrado, un pequeño bendecido. San Agustín es uno de los santos más famosos de la Iglesia Católica. Es difícil encontrar un líder espiritual que haya logrado ejercer mayor influencia entre los católicos que este santo. Él nació en Tagaste, al norte de África, en el año 354. Su padre se llamaba Patricio. Tenía un temperamento muy violento y no era cristiano. Su madre fue Santa Mónica. Tenía un hermano llamado Navigio y una hermana que fue la primera religiosa en África.
De niño, Agustín tenía una inteligencia envidiable y una memoria portentosa, pero era muy inquieto, así que constantemente su padre le daba azotes para que estudiara y estuviera tranquilo, porque le gustaba, en lugar de estudiar, jugar y divertirse. Como era muy inquieto, sus padres lo mandaron a estudiar en Cartago, que era la ciudad más grande de la región, y aunque en las lecciones llegó a ser el número 1, en las declamaciones el que más sobresalía y en las discusiones académicas era prácticamente invencible, se dejó llevar por los malos ejemplos y su comportamiento no fue nada bueno. De joven, Agustín leyó una obra que le hizo un gran bien, y esta fue El Hortensio del escritor griego Cicerón. Este libro lo convenció de que cada persona vale más por lo que es y por lo que piensa y no por lo que tiene. Desafortunadamente tuvo después un retroceso en su espiritualidad, tanto así que ingresó incluso a la secta de los maniqueos, que decía que este mundo no lo había hecho Dios y enseñaba muchas cosas absurdas. Con estas ideas en la cabeza, luego Agustín se fue a vivir en unión libre con una muchacha y de ella tuvo un hijo al cual llamó Adeodato. Después leyó las obras del sabio filósofo Platón y se dio cuenta de que la persona vale mucho más por su espíritu que por su cuerpo, y que lo que más debe uno esmerarse es en formar su espíritu y su mente. Estas lecturas del sabio Platón le fueron tan provechosas que las va a utilizar como guía durante toda su vida. Como ven, a Agustín le gustaba mucho leer, pero no había leído la Biblia. Finalmente, cuando decidió leerla, se desilusionó porque le pareció demasiado sencilla y, según él, sin estilo literario, como los libros mundanos que tenían como más saborcito, y dejó de leerla. Años después de su conversión, él confiesa: no me agradaba porque la leía con orgullo y por aparecer sabio, porque yo no buscaba en esas páginas santidad, sino vanidad. Por eso me desagradaba su lectura. Se dedicó a dar clases en Tagaste y en Cartago durante 9 años. Después le surgió la idea de viajar a Roma para enseñar en esa capital. Pero al llegar se desilusionó porque los alumnos no pagaban nada por sus enseñanzas. Y entonces se fue al norte de Italia, a la ciudad de Milán. Allí, sin pensarlo, se convirtió de maestro en alumno, sintiéndose muy atraído y deslumbrado por la sabiduría y santidad de San Ambrosio, que era el obispo de esa ciudad. No faltaba a ninguno de sus sermones y su vida comenzó a transformarse por completo. Y las cosas cambiaron radicalmente cuando en cierta ocasión, en una casa vecina, un grupo de niños estaban jugando y repitiendo mucho la frase «abre y lee, abre y lee». Entonces, como jugando un poquito con ellos, se le ocurrió abrir el primer libro que estaba a su alcance, a la mano, y era la Biblia. La abrió y encontró la carta de San Pablo a los romanos en el versículo 13 del capítulo 13 y leyó lo siguiente: «Vivamos no como quien está en las tinieblas y oscuridad, sino como quien obra en pleno día y a plena luz. Comportémonos de la manera más digna posible. Nada de impurezas, ni de vicios o excesos de ninguna clase. No nos dejemos llevar por la carne y sus concupiscencias». Aquello fue como un relámpago en su cerebro. Empezó a llorar y se dio cuenta que hasta entonces su comportamiento había sido contrario a lo que Dios pedía en las frases que acababa de leer. Se dio cuenta que era necesario empezar una vida totalmente nueva y distinta de la anterior. Tenía 32 años. A partir de ese momento, los siguientes 40 años de su vida fueron de sorprendente santidad. Comenzó por separarse de la mujer con la que vivía en unión libre, abandonó los juegos de azar y las fiestas, quemó los libros con doctrinas maniqueas y se preparó para recibir el bautismo. En la fiesta de Pascua del año 387, él y su hijo Adeodato, que ya tenía 15 años, recibieron el bautismo de manos de San Ambrosio. Cuando Agustín se hizo católico, escribió un libro llamado Las Confesiones, en el que narra su vida anterior a ser cristiano. Su lectura ha sido durante siglos la delicia de millones de lectores en muchos países. Agustín comentaba que a la gente le gustaba leer este escrito porque goza leyendo de los defectos ajenos, pero no se esmeran en corregir los propios. Cuando Agustín regresó a África, fue ordenado sacerdote y predicaba también que la gente lo escuchaba hasta por 3 horas seguidas sin cansarse. Pronto lo hicieron obispo y tuvo que luchar contra algunos grupos de cristianos que se habían desviado de la fe. Y los primeros que encontró fueron los donatistas. Se les llamaba así porque su líder era un tal Donato.
Ellos enseñaban que la Iglesia no debía perdonar a los pecadores y que solo debían ser admitidos como católicos los totalmente puros, imagínense. Curiosamente, aunque hablaban de esta pureza, ellos asesinaban a quienes iban en contra de sus doctrinas. Agustín les respondió con razones y argumentos que hicieron que la secta desapareciera. Y es que es claro que Dios no rechaza a nadie y nos pide a cada uno que poco a poco vayamos creciendo en el Espíritu, porque Cristo se hizo hombre cuando nosotros aún éramos pecadores, no se hizo hombre porque nosotros fuéramos perfectos. A San Agustín le tocó enfrentar el otro extremo y se encontró con otro hereje llamado Pelagio. Él enseñaba que para ser santo no hacía falta recibir gracias o ayudas de Dios, sino que uno mismo por su propia cuenta y sus propios esfuerzos logra llegar a la santidad sin la necesidad de Dios. Agustín sabía por su triste experiencia que por 32 años había tratado de ser bueno por sus propios esfuerzos y que lo único que había logrado era ser malo. Por eso con sus predicaciones y sus libros se opuso a Pelagio y escribió también un formidable tratado que se dedica a hablar de la gracia, y a través de ese tratado prueba que nadie puede ser bueno ni santo si Dios no le envía gracias ni ayudas especiales para hacerlo. En ese tratado lleno de sabiduría se han basado hasta nuestros días los teólogos de la Iglesia Católica para enseñar acerca de la gracia, y San Agustín les diría a aquellas personas que dicen: oiga, ¿qué no es suficiente ser bueno para salvarme? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué recibo los sacramentos? Bueno, si la persona se pudiera salvar simplemente siendo buena, Cristo nunca hubiera venido al mundo haciéndose hombre. Cuando Roma fue saqueada y casi destruida por los bárbaros, los antiguos paganos dijeron que todos esos males habían llegado por haber dejado de creer en los antiguos dioses paganos y por haber aceptado la religión católica. Entonces Agustín escribió un nuevo libro al que tituló La Ciudad de Dios. Este libro es el más famoso después de las Confesiones y lo escribió en 13 años de reflexión. En el año 430 cumplía 72 años de vida y 40 como católico. Cuando le preguntaron que si no le temía la muerte, contestó: quien ama a Cristo no debe tener miedo de encontrarse con Él. Agustín murió el 28 de agosto del año 430, cumpliéndose aquella famosa frase que él escribió: nos has creado para ti, Señor, y nuestra alma no encontrará la verdadera paz, sino cuando logre descansar en ti. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa del día 28 de agosto, programa 922, y como siempre quiero enviar un saludo y mi bendición, un apapacho a los enfermitos, y también saludos y bendiciones a los traileros de Estados Unidos y a todos los que trabajan en el mundo del transporte. Les recuerdo que para comunicarse a la parroquia pueden marcar a estos dos teléfonos: 55-66-7744, 55-66-7744 y 55-5705-5939, 55-5705-5939. Solamente para pedidos de libros, información sobre mis libros, tiene que marcar a estos teléfonos vía WhatsApp, es decir, mandar, mejor dicho, un mensaje vía WhatsApp. Para otros asuntos pueden marcar directamente al teléfono como tal. Y si quieren viajar conmigo a Tierra Santa, manden un correo a olimpia-travel@yahoo.com.mx, olimpia-travel@yahoo.com.mx. Y como estamos a punto de iniciar el mes de septiembre, les recuerdo, si tienen una banderita, váyanla preparando para que, de esta manera, a través de este sencillo artículo, nosotros podamos recordar nuestra libertad y seguir luchando por ella, porque de nada sirve tener libertad cuando la utilizamos como libertinaje. De nada sirve que los papás les den la libertad a los hijos si no les enseñan a defenderla y a luchar por ella.
Mis bendiciones para todos y recibamos este mes con alegría y por supuesto también con mucha fe. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Cuando todos se hayan ido, tú estarás siempre conmigo, ahuyentando mis temores, porque eres gran amigo. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.